Hola, hola Javiera, Hola. hola, bienvenidos al resto, bienvenidas, bienvenides. Estamos como en estas actividades de mediación que acompañan la cuarta ya edición de Frontera Sur, el Festival Internacional de Cine de No Ficción, que hacemos desde Concepción, pero por segunda vez consecutiva en modalidad online. Así que nuevamente te doy la bienvenida y gracias por estar acá, Javiera. Eh, Javiera está presentando un cortometraje en nuestra sección nacional que bautizamos en esta ocasión como Me da la gana. Eh, y Javiera, quisiera que en primer lugar como nos cuentes acerca de cuál fue como esta motivación, esta idea que surgió en ti para crear esta pieza, porque bueno, cuando las personas lo vean y se van a dar cuenta que es en un lugar cierto específico y que responde como algunas materialidades también determinadas. Entonces, ¿cuál fue en este caso tu motor principal? Ya, primero que nada, muchas gracias por seleccionar el cortometraje y lo que yo podría decir como en breves términos sobre la realización de este cortometraje es que estábamos visitando Valparaíso con mi pareja, Francisco, y lo que hicimos finalmente fue como, bueno, salgamos, yo tenía muchas ansias de grabar durante ese periodo, entonces pues salgamos con la cámara, salgamos con el trípode para tener un poco de estabilidad y veamos qué es lo que puede pasar. Pues. Eh, bueno, igual Valparaíso da para muchas cosas, pero yo siento que igual tengo un interés como muy principal respecto a los mercados, por así decirlo, de frutas y verduras, porque me gusta mucho observar cómo puede haber un retrato que se asemeje un poco como a las naturalezas muertas, por así decirlo, que está ahí, está presente y siempre, no sé, que voy a la feria, por ejemplo, me gusta mucho ver cómo están apiladas las verduras, por así decirlo. Me remite mucho a esas pinturas que a mí me gusta ver en particular. Entonces, lo que pasó fue que nos encontramos en una esquina con una señora que estaba vendiendo cebolla y le pregunté si podía grabarla porque me pareció súper como particular el hecho de que había una piedra que estaba cubriendo como el espacio en donde estaba ocurriendo esta pequeña acción que tenía que ver finalmente con el traspaso de transeúntes por un lado, las personas que iban a preguntarle también a esta señora como a cuánto estaba la cebolla y comprarle cebolla, y a mí eso me pareció como una dinámica muy especial, en verdad. La luz también estaba muy bonita ese día, por así decirlo. Entonces, eh, creo que fue simplemente como el hecho de ir y, no sé, uno, cuando sale con una cámara fotográfica, por ejemplo, ir y tomar fotos, creo que fue algo bastante parecido. Nos quedamos ahí toda la tarde grabando a esta señora y eso más que nada, grabar detalles. Yo ahí principalmente decidí que no quería grabar rostros porque quería enfocarme en que todo estuviese como al nivel de las mismas cebollas y que ellas fueran un poco como las protagonistas atemporales, por así decirlo, de lo que estaba ocurriendo alrededor, como un poco de marcar que, claro, el tiempo de las cebollas era otro respecto como al de los transeúntes. Y en ese sentido, como que, no sé, el sol, por ejemplo, acompañaba completamente como a las cebollas y las hacía ver eh, como precisas dentro de su propia inercia. Eso más que nada, eso me llamó la atención en ese momento. Sí, yo tenía como apuntado esto o sea, no de la misma forma como tú le estás diciendo, pero en el fondo, como este retrato, ¿cierto? Como de ese espacio en específico, con las cebollas, con los transeúntes como en un segundo plano, pero como esta caída de la tarde y del tiempo, pero en el fondo es como también se refleja la luz en este paso del tiempo. Entonces, como la luz, como este mecanismo de paso del tiempo también sobre este objeto determinado. Y bueno, y el otro es como un poco más anecdótico, porque la imagen que estás usando como en redes y una de las imágenes de difusión de la obra, claro, es hacia lo que mencionas como de la naturaleza muerta. Uh -huh. Entonces, claro, se pudiese comparar y que salta como mucho más a la vista eso. Y,
con respecto también a tus otros trabajos, porque quizás de los otros que hemos visto, este quizás es un tanto más naturalista de alguna forma, a otros que de pronto son como formalmente mucho como más arriesgados, aun cuando este es mucho más. ¿Y por qué la decisión en este caso de ella de trabajar más hacia lo que tú llamas como el retrato a esta naturaleza? Yo podría trazar una especie de línea como de mis intereses, por así decirlo, que tienen que ver un poco, por ejemplo, durante el 2019, que fue previo a que yo grabara esto, estuve viendo hartos cortometrajes de los Lumière y leyendo un poco sobre eso, leyendo un libro de Norbert Barthes que tengo mucho en el corazón y como que un poco me cambió la perspectiva respecto a cómo lo que podría ser finalmente un espacio como temporal por sobre todo, más que espacial. Con respecto a, no sé si llamarlo las propias acciones, pero más como lo que uno busca finalmente a partir de estas acciones, que podrían ser los gestos. Y que, claro, siempre pueden ser algo como bastante mínimo, bastante imperceptible, porque yo, por ejemplo, cuando estuve grabando ese cortometraje, tampoco podía ver tan directamente como lo que estaba grabando en cámara. Fue simplemente como, claro, está pasando esto y si es que corro la cámara, quizás no voy a tener el plano que quiero, pero al final todas esas decisiones terminan estableciendo por ejemplo, un montaje que puede ser mucho más dinámico y que no tenga que ver necesariamente como con un traspaso de plano, sino que uno puede integrar ciertos cortes a negro como dentro del mismo, de la misma toma, por así decirlo, y como hacer presente un poco que, claro, hay ciertos tiempos que están perdidos como en este material, y otros que pueden prolongarse completamente. Por ejemplo, había una señora que tenía una falda negra bien larga que tenía unas manchitas de cloro. Y me gustó mucho porque ella se quedó bastante tiempo ahí. A mí igual me recordó como, claro, esto podría emitirme o remitirme una figura un tanto como fantasmal de lo que puede ser como lo que anteriormente estuve grabando esa tarde. Y ella me remite a otra cosa, quizás como ella me remite un poco más como a la atemporalidad que me dan esas cebollas. Lo otro me remite como una especie de, no sé, tránsito o danza o esquema que se establece naturalmente como por el hecho de que los transeúntes se están desplazando. Entonces, creo que igual es como, a mí me gusta igual como eso, claro, quizás es bien como pausado el cortometraje, pero me gusta que igual siento que traté como de armar una pequeña lógica interna que tenga que ver con como estos dos grandes modos de entendimiento al final, que podría ser un esquema, un baile, o por otro lado algo mucho más pausado y atemporal como quedarse ahí. Y bueno, igual la cámara con la que andaba era una cámara súper chica que tenía mi mamá hace mucho tiempo y estaba como muy, ¿cómo se dice? Como con muchas ganas de desentramar un poco como lo que me permitía grabar esa cámara, porque a diferencia de las cámaras de ahora, estas que siguen siendo digitales graban los colores de forma mucho más fuertes, más fiel, tienen un poco más de contraste. Entonces, finalmente, lo que uno puede ver como en el recuadre de lo que está grabando es un poco como alucinante. Quizás, claro, después ese mismo material requiere un trabajo mucho más específico en digital para que uno pueda como recapturar un poco como lo que vio en ese momento, porque no es como, no tiene que ver con una definición o como con una fidelidad respecto a eso. Entonces igual me parece interesante que también, al menos a mí me gustó como realizar un trabajo después posterior en donde, claro, la corrección de color, por ejemplo, y ese tipo de asuntos como que me pueden ayudar a darle un poco más como una tonalidad o una dimensión de la tonalidad de lo que puede ser lo que yo, como la referencia que me generó esta imagen, que es la misma naturaleza muerta, que siempre tienen como colores generalmente cálidos, el sol igual aportaba eso, el color de las cebollas también, entonces me generó eso, pues, y al final, bueno, del corto sale este pequeño poema, o sea, un extracto de un poema de David Rosenthal, que me remitió también mucho a eso, porque al final hablaba a grandes rasgos como del color amarillo,
un poco como con elementos como, no sé, el trigo, que claro, quizás no tiene una relación directa con las cebollas, pero tiene como una reminiscencia a lo que es un campo. Y claro, en la cebolla finalmente hay un campo que está como en contraste con el cemento, y eso igual lo encuentro interesante, está como algo que, un objeto que está completamente descontextualizado como de su propio origen, por así decirlo. Claro, pero tú le das como esta conexión, ¿no? O esa, como que hilas esa idea que podría ser cromática o con esa referencia desde el sol o desde la tonalidad de la cebolla. Me gustó cuando te referiste como a, como al tiempo, claro, este tiempo distinto de los transeúntes, este otro como, claro, como grabar desde el punto de vista, no usaste esa palabra, pero de las cebollas, pero, y, y también otro aspecto que quería preguntarte, porque el rodaje se produjo en ese momento, ese día, a diferencia, ¿es así? Porque de pronto a veces hay obras que, aunque están en un espacio, parecieran rodadas en un solo día, tienen varios días y en el montaje se hace ver pareciera que el montaje, o en el fondo la acción ocurrió solo en un solo día. Eh, pero te quería preguntar otra cosa, ¿cuánto tiempo estuvo en postproducción en esta búsqueda, como que tú decías, de estas tonalidades, que te remitieran como cromáticamente y visualmente a esta referencia más pictórica? ¿Cuánto estuviste montando después? Yo hice una versión larga y una versión corta del cortometraje. Igual yo, claro, puedo decir que no fue el único día que fui a grabar, pero el material terminó siendo siempre el mismo día, porque yo igual después de grabar eso, ese día me encapriché y dije, ya, volvamos mañana, quizás como mañana va a pasar otra cosa, y el cambio era como sustancialmente distinto, entonces al otro día fue como ya, esto de las cebollas no va a funcionar de nuevo, fue solo ese instante. Con esa luz. Claro, con esa luz en ese momento, y yo creo que la señora tampoco quería que yo volviera a estar ahí, porque la gente va y te pregunta, ¿esto es para la tele? A pesar de que sea una cámara enana, como, no, no es para la tele. Y pregunta, porque en eso mismo del proceso creativo, ¿cuánto tiempo antes estuviste observando ese lugar? Porque independiente que el rodaje con esa luz con el cebolla fuese puntual en esa roca, o sea, antes, porque fuiste, era un lugar como para ir a observarlo. Claro, yo creo que esa vez llegamos como a las 1 de la tarde, estuvimos un rato en la esquina del frente, donde también habían unas cebollas, pero había ya demasiado movimiento, y después de que cruzamos, vi esa piedra que me llamó mucho la atención, que estaba en la punta marcando como el perímetro de la cebolla. Yo dije, ya, aquí hay que quedarse, porque en verdad este es como el lugar que está llamando, por así decirlo, pero debe haber sido como, yo creo que una media hora, unos 40 minutos que estuvimos como, ya, y si vamos para allá, y si le preguntamos a la señora si podemos ir a grabar, y claro, eso fue como más o menos. Y en este proceso como de montaje también, donde tú empiezas a conectar estos otros elementos, ¿es posterior como esta idea de conectar el poema? ¿Es todo posterior? ¿Como a partir de que el material te estaba hablando y pidiendo eso? ¿O ya quizás el poema también te gustaba desde antes, pero no necesariamente sabías que lo ibas a incluir? ¿Lo fuiste viendo en ese momento después del montaje o eran ideas como previas? Ya, incluir esos otros elementos. Ese poema siempre quise como ponerlo en algo, porque me gusta mucho el hecho de que es bien repetitivo, y que, bueno, yo no sé mucho de poesía realmente, de hecho me cuesta leer poesía, pero me gusta mucho que es repetitivo finalmente, como siempre dice como allá lino al lino, y siempre repite como sus cabellos descoloridos, creo, y dice hartas veces que es amarillo. Entonces me gustaba harto que repitiera, porque era un poco como una estrofa que yo quería hacer. De hecho quería que mi tía, que siento que tiene como una voz bien fantasmal y como dulce a la vez, leyera esto, pero nunca coincidimos, porque ella vive en Antofagasta y no coincidimos nomás, y quizá hubiese sido añadir algo que no venía al caso en este momento, pero creo que igual calzó como preciso el hecho de que existía ahí como el color. Yo hice una primera versión de este cortometraje en donde incluí como unas como especie de planos muy desenfocados de
unas cartulinas doradas que me encontré en la calle y que tenían un poco como de eso a lo que quería remitir finalmente con el poema. Quería como, claro, trasladar esos pequeños como cortes a blanco o a negro que tiene como en un tono dorado, pero finalmente fue como, quizás no se va a entender que estos son como cortes temporales, sino más bien son otro tipo de inclusiones, de otro tipo de dimensión que no, quizás no va a venir como a dialogar con ese momento único, quizás va a venir a restarle como esa dimensión como tan cerrada que pueden tener las cebollas en sí, o ese día en particular, como... entonces, más que eso, creo que calzó perfectamente y también me pareció bonito incluirlo como parte de los mismos créditos y no como darle como un énfasis quizás como distinto o incluirlo antes de la obra, porque igual ya me parecía como un circuito muy cerrado, por así decirlo, lo que era la misma película, o el mismo cortometraje. Y mencionaste, creo que 2 veces, el término fantasmal, desde la voz de tu tía al final, como en esa búsqueda. Entonces, quisiera saber por qué es como ese deseo de realizar esa búsqueda, como, y de conectar tu obra con estos elementos, o que la pregunta sería como, ¿quieres que la obra en su conjunto tenga como, evoque algo fantasmal o no? ¿Por qué? Creo que, por ejemplo, igual remitir a algo fantasmal puede ser como una especie de algo, quizás se malentiende porque hay una relación como directamente con la muerte cuando uno habla de fantasmal, pero puede ser algo completamente luminoso, creo yo. Y me gusta mucho como, claro, mencionar la palabra fantasmal porque igual es como una extensión o una prolongación de un tiempo presente que al final puede parecer como muy detenido, en donde incluso yo creo que el gesto puede ser como algo medio imperceptible, porque ya tiene que ver como con una quietud extrema, por así decirlo, y claro, la voz en ese sentido tiene sus propias características como para poder remitir a esos fantasmas que, bueno, ahí habría que como dejarlo a criterio personal igual y como lo que cada uno pueda interpretar, pero en mi imaginación era claro, quizás mi tía, por la lejanía con la que tengo, pensé, y porque su voz me gusta mucho, muy suave, es como, también por su voz, por la edad que tiene, es suave y media quebrada, entonces pensé, claro, esto podría remitirme como a un susurro o a algo así, pero al final, claro, eso quedó descartado. Y de todas formas, como que creo más en eso cuando hablo de fantasmal, como a una prolongación del presente, que creo que igual el cine, al menos como que, o al menos ese corto, como a mí me gusta como en términos de haber experimentado finalmente lo que podría ser una prolongación del presente. Creo que tiene que ver como precisamente con eso. Y por eso citaba como igual antes como lo de los Lumière, porque ellos partieron haciendo esto precisamente, como claro, tenemos una cámara y lo que vamos a hacer es como ir y grabar lo que está afuera. Recuerdo que había una cita de uno de sus operadores que me gustaba harto, que se llamaba Félix Meswich, y él hablaba como sobre cuál es el propósito del cine. Lo incluí, de hecho, en un texto que escribí una vez como sobre eso, que, o sea, cuál es el propósito del cine, es como simplemente como ser visto, como no hay otra razón como más profunda que eso. Uno, claro, puede añadir como ciertos elementos a eso, pero finalmente como igual es un acto súper sencillo y eso me gusta, como, claro, decir que mientras menos tenga a veces o mientras como menos remita a una generalidad o como a todo puede ser más simple como que remita a la misma vida o al mismo movimiento o al mismo tiempo y como que eso se trasluzca, por así decirlo, a través de imágenes que parecen fijas o que tienen cierto movimiento, me gusta harto. Qué bueno que hayas podido experimentar, independiente de ese descarte, como en esta otra búsqueda que tú señalas como esta prolongación temporal o de otras cosas.
Y yo creo que ahí se conecta, bueno, con varias de las películas de la sección y también con muchas de la programación de Frontera Sur en esta edición en general. Así que aprovechamos de agradecerte, salvo que quieras como añadir algo más, porque quizás como todos estos gestos de los Lumière, en realidad eh, como génesis, ¿cierto?, del cine, a veces como en algo muy sencillo, como un plano, ¿cierto?, observar, cámara fija, bueno, en qué momento decidir o no decidir, incluir el sonido, pero también tu misma mecánica de trabajo y la de otras personas, ¿cierto?, em, de todo esto que queda afuera, porque en el fondo son como muchas pruebas en búsqueda de esto que estabas buscando en algún momento, que estaba ahí, llámese que se repetía desde el amarillo y desde el poema, o de esa luz en particular, o esta misma prolongación, o fantasmal o no, y también de alguna forma con esto de sencillez que señala, es como estos elementos pueden ir remitiendo a otros. Claro, o sea, igual quería agregar que, por ejemplo, la misma naturaleza muerta en ese sentido, una prolongación de un momento presente de la vida, de, no sé, lo que salga ahí en el encuadre, lo que sea el objeto como de mercado en eso. Y también pensaba un poco en que es divertido un poco como dejar al azar que como pueda ayudar a confeccionar como una idea que uno tiene como ya previa, por así decirlo. Ayer hablaba con un amigo respecto a eso, que claro, quizás uno no tiene una idea muy pensada de lo que le gustaría hacer respecto a algo. Por ejemplo, mis mismas ideas que tengo como para hacer películas las dejo muy como sepultadas porque prefiero como a veces esa modalidad que es mucho más impulsiva, por así decirlo. Y como uno termina diciendo, claro, es el azar el que está guiando como mis impulsos para poder poner en práctica todas estas cosas que como me interesan al final. Eso más que nada, como que agradezco que al final ese tipo de cosas se puedan dar de vez en cuando, porque claro, uno no tiene una actitud quizás como, o el tiempo como siempre completamente para hacerlo, sobre todo ahora sabiendo que hemos estado encerrados como ya los últimos, no sé, ya años, Mucho por así tiempo, decirlo. mucho tiempo. Entonces, igual es como algo bonito que ocurra, pues. Claro, La como permitir esa experimentación independiente y darse ese tiempo. Ah, otra cosa, pero eso ya era como más de... porque hay muchos trabajos pequeños ejercicios que has ido subiendo en tus redes y esos están hechos con una Lumix. ¿No es esa cámara de la tía que hablabas? ¿Esta Lumix como más antigua? ¿Como una Panasonic? no. No. Esa es una Lumix que tiene, lo que pasa es que tienen un sensor CCD. Las cámaras de ahora tienen un sensor CMOS, y la diferencia como que radica en lo que te decía es como, claro, unas tienen un color súper deslavado, como vemos igual ahora como un poco en las películas, como que, bueno, no sé cómo decirlo, van a festivales como clase A, por así decirlo, Sí, que sí, son es que esa es una discusión bien muy profunda deslavado, igual. como una corrección de color, como así todos se ven medio grises, por así decirlo, y estas otras cámaras eran mucho más fieles al contraste como de la misma generación del sol, por así decirlo. Entonces, igual, como claro, un poco desintegraron completamente como, por así decirlo, lo que podría ser como el color o lo mismo, como la misma pictórica que puede presentar una cámara como en pos de algo que, no sé, grave como en la noche, como con poca luz, que también se agradece, pero termina igual generando como una especie de... Sí, hay como como una estandarización ahí todo un quizá. poco plano. Yo estoy bien en desacuerdo igual como conseguir como avanzando tecnológicamente en eso. De hecho, subir los cortos a YouTube, por ejemplo, es súper difícil ahora como con todo el boom de los gamers y cosas así, porque ahora las cosas están funcionando a 60 cuadros por segundo. Eso es, a mí me parece una locura en verdad, pues como partió súper pequeño y bueno, ahora está completamente como ¿se entiende? Sí, sí, es como el ojo está entrenado como para un estándar de una industria, claro, liderada y que tiene ciertos cánones y bueno, pues estas otras cámaras o estas otras formas de hacer que van quedando un tanto fuera, bastante, bastante fuera. Entonces, Arial no se hizo con esa Lumix, esa era mi pregunta. No, Se hizo o con sea, una Canon que era más igual antigua, es creo. pequeña.
Más antigua aún, ya, ok. Sí, una que tienen como esos lentecitos, estas digitales, en verdad, de Sí, los sí, 2000. como no DSLR, sí, lente intercambiable. Sí. Perfecto, ya. Claro, es que es una búsqueda con ese aparato que responda a esta estética que querías buscar y todo, súper. Claro, aparte que igual es mucho más sencillo, pues porque no Mm. tenéis que estar cambiando lentes, tiene una corrección de color súper como cerrada, por así decirlo, y esa corrección de color es súper como interesante al final, pues no genera ciertos como, no sé, una luminancia, por ejemplo, gigante, y después un contraste muy grande, entonces también se adapta sola como a la luz del sol, y eso es como divertido de no poder controlar al final, porque en términos de montaje, como yo te decía, que yo a veces no veo lo que estoy grabando como realmente porque hay demasiado sol, termina siendo como, ah, claro, mira lo que hizo la cámara, qué increíble, y como por haberla movido así, terminó captando como tal rayo de sol o tal otra cosa y después se fue completamente a negro, y eso es como muy emocionante como en el mismo proceso de ver después al final el material. Que haya como puntos o puntuaciones o comas o espacios o lo que sea, o silencios como en el mismo material que no están previstos. Qué bonito. Claro, el material te habla, y en este caso, bueno, esperemos que la obra les hable Sí. a las espectadores. Ya, Javiera, te agradecemos mucho el tiempo y que compartas estas formas de hacer, como que se separan y se arrancan. Qué Muchas bueno gracias a porque se ustedes. puedan compartir. Muchas gracias y que salga todo increíble. Eso queremos. Sí, va a salir.